En el vasto tapiz del zodiaco, Cáncer se levanta como un signo que no encaja en ninguna categoría simple, que rompe cualquier molde y que desbarata todos los intentos de comprenderlo desde la lógica corriente. Su rareza no es una excentricidad vacía ni una extravagancia gratuita, es la consecuencia natural de portar una energía que no pertenece completamente a este mundo. Cáncer es lunar, mutable, etérico y profundo, y su naturaleza se mueve entre realidades que muchos ni siquiera perciben. Esa rareza surge de caminar con un pie en lo visible y otro en lo invisible, habitando un espacio donde las emociones, las memorias ancestrales y las señales intuitivas se mezclan para crear un tejido imposible de descifrar desde la superficialidad. Su rareza nace de su sensibilidad aguda, que no es debilidad, sino radar. Cáncer siente antes de que ocurra, percibe antes de que hable, detecta antes de que se manifieste. Esa capacidad de presentir lo que otros tardan horas, días o años en descubrir lo convierte en alguien difícil de interpretar. Mientras otros buscan razones, Cáncer ya tiene la respuesta en forma de intuición. Mientras otros analizan, Cáncer siente la dirección correcta. Su rareza está hecha de ese conocimiento que llega sin explicación y de esa conexión interior con corrientes emocionales que lo atraviesan como si fuera un instrumento afinado por la luna. Esa extrañeza también proviene de su memoria emocional, que guarda fragmentos de vidas, de instantes, de heridas y de triunfos con una precisión casi mágica. Cáncer recuerda lo que el alma recuerda, no lo que la mente selecciona. Esa memoria lo vuelve impredecible, porque puede cambiar de rumbo repentinamente cuando algo activa una sensación profunda o cuando escucha el eco de algo que ya vivió. Su rareza está en la forma en que une pasado, presente y futuro en un único movimiento emocional, como si viviera en varios tiempos simultáneamente. El misterio que lo rodea nace de su capacidad para construir mundos interiores donde pocos pueden entrar. Cáncer tiene un hogar dentro de sí mismo, una fortaleza hecha de fantasía, intuición, recuerdos y deseos que no revela a cualquiera. Ese mundo interno es tan vasto que muchos no comprenden cómo alguien puede sentir tanto sin mostrarlo todo. Esa rareza magnética proviene de saber retirarse sin desconectarse, observar sin intervenir, protegerse sin huir. Su silencio no es vacío, es un santuario donde reorganiza su energía y donde prepara la siguiente transformación emocional. La rareza de Cáncer se manifiesta también en su forma de amar. Ama desde un lugar donde otros solo rozan la superficie. Ama con un cuidado casi sobrenatural, con un compromiso instintivo, con una lealtad que nace del alma y no de la conveniencia. Ese amor tan profundo y tan envolvente es difícil de entender para quienes viven desde la prisa o desde la desconexión. Cáncer entrega un afecto que no se parece a nada, un amor que nutre, que repara, que entiende sin palabras. Su rareza está en ese modo casi ancestral de vincularse, como si cada cariño fuera un pacto silencioso entre almas que ya se conocían antes de encontrarse. En su rareza también habita su fuerza. Una fuerza que no se expresa con ruido, sino con resistencia emocional. Cáncer soporta mareas internas que destruirían a otros signos, atraviesa ciclos que lo remueven hasta lo más hondo y aún así resurge con una luz renovada. Su poder no es evidente, pero se manifiesta cuando es necesario, cuando debe proteger lo que ama, cuando debe sostener a quien se desmorona, cuando debe ponerse de pie frente a situaciones que exigen coraje emocional. Esa fuerza inexplicable, nacida de la vulnerabilidad convertida en poder, es una rareza que desafía cualquier lógica común. Su rareza también aflora en la forma en que se relaciona con el tiempo. Cáncer puede adelantarse emocionalmente a los acontecimientos o quedarse contemplando un pasado que aún late dentro de él. La luna, su regente, lo arrastra por mareas internas que cambian con una velocidad que pocos pueden seguir. Esa variabilidad emocional es una danza cósmica, un movimiento constante entre la introspección y la expresión, entre el retraimiento y la entrega, entre el silencio y la intensidad. No es inestabilidad, es ritmo lunar, uno que solo quienes sienten profundamente pueden entender. Otro matiz que lo hace tan singular es su conexión natural con lo sagrado. Cáncer carga una sabiduría antigua que no se aprende, se recuerda. Tiene la capacidad de leer energías, de interpretar miradas, de sentir vibraciones, de escuchar lo que no se dice. Su rareza proviene de esa sensibilidad espiritual que lo convierte en un puente entre lo humano y lo trascendente, entre lo cotidiano y lo simbólico. Su intuición se convierte en brújula y su sensibilidad en lenguaje, creando una forma de comprender el mundo que no necesita pruebas para ser cierta. La rareza de Cáncer reside también en su contradicción interna, puede ser dulce como el amanecer y feroz como una tormenta nocturna.
Su ternura convive con una fuerza protectora implacable, su calma con un torrente emocional profundo, su silencio con una intensidad que puede mover montañas. Es raro porque es completo en su complejidad, porque no se queda en una sola versión de sí mismo. Su humanidad abarca extremos que otros signos no se atreven a explorar. En su rareza habita su magia. Cáncer no nació para encajar, nació para recordar a los demás que la sensibilidad es un poder, que la intuición es un mapa, que las emociones son una fuerza creadora, que el alma tiene voz y que el cuidado puede ser un acto heroico. Su rareza es su sello, su luz más auténtica y su don más profundo. En un mundo que pide rapidez, razón y superficialidad, Cáncer se levanta como el guardián de lo esencial, como el signo que mantiene vivo lo invisible, como el espíritu que fluye entre mareas internas que solo los valientes se atreven a sentir. Por eso es tan raro, porque pertenece a un reino donde la lógica no manda, donde la emoción guía, donde el corazón tiene memoria y donde la luna marca el ritmo de una vida que no imita a ninguna otra. Y esa rareza, lejos de ser una anomalía, es su grandeza más poderosa. La rareza de Cáncer se expande más allá de lo evidente, atravesando dimensiones emocionales que apenas pueden describirse con palabras. Hay un territorio interior donde este signo guarda rituales íntimos que nadie más conoce, gestos silenciosos que realiza para proteger a quienes ama o para armonizar su propia energía. En ese espacio secreto, Cáncer cultiva una relación profunda con la intuición, no como un recurso ocasional, sino como una forma auténtica de existir. Su rareza también se manifiesta en la manera en que transforma cada experiencia en un símbolo, cada emoción en una señal y cada encuentro en una historia que deja una huella espiritual. Mientras otros viven los hechos sin detenerse, Cáncer los interioriza, los convierte en materia emocional, los descompone y los recompone hasta extraer un significado oculto. Ese proceso, invisible para quienes no sienten con tanta profundidad, es uno de los pilares que lo vuelven tan distinto. Existe en Cáncer una capacidad sorprendente para navegar mundos que conviven dentro de su alma. Habita una zona liminal, un punto intermedio entre lo que se ve y lo que se intuye, donde su percepción se vuelve más fina y donde las decisiones nacen de algo que no se puede razonar. Esa habilidad lo aleja de lo común porque le da acceso a corrientes emocionales que otras personas ni siquiera saben que existen. No necesita buscar pruebas para saber que algo está cambiando, lo percibe de forma directa, casi como si la luna le susurrara al oído el movimiento de una marea invisible. Esta conexión hace que a veces se perciba en él un aire enigmático, una sensación de que sabe algo que no dice y de que entiende el subtexto de la vida de una manera que desafía la lógica. En esa rareza también se esconde un talento particular para detectar falsedades con una precisión que roza lo sobrenatural. Cáncer no necesita confrontar para descubrir mentiras, simplemente siente el desajuste, percibe la vibración disonante, capta el gesto mínimo que revela la intención detrás de las palabras. Su intuición para leer las motivaciones ajenas es tan profunda que, en ocasiones, prefiere no decir nada para no incomodar o para protegerse de la energía ajena. Esta sensibilidad tan elevada lo lleva a comportarse de manera aparentemente inexplicable para quienes no comprenden que su mundo emocional tiene sus propias leyes. Otro aspecto poco entendido es la forma en que Cáncer se regenera. Su rareza se aprecia en la manera en que puede sumergirse en sus emociones más densas sin perderse en ellas. Atraviesa el dolor como quien cruza un océano con paciencia y determinación, permitiendo que cada ola le enseñe algo nuevo sobre sí mismo. Esta capacidad de renacer desde su propia profundidad es un poder que pocos reconocen, porque se manifiesta en silencio y sin exhibicionismo. Donde otros se quiebran o buscan evadir sus sentimientos, Cáncer se sumerge y encuentra en lo más hondo la chispa que lo devuelve a la superficie. Y cuando resurge, lo hace con una luz renovada que desconcierta a quienes pensaron que lo habían visto caer sin retorno. La rareza de este signo también se manifiesta en su relación con los vínculos. Cáncer no aúna personas en su vida por azar, selecciona instintivamente, no desde la lógica, sino desde una resonancia emocional difícil de explicar. Sabe cuando alguien está destinado a marcar su camino y cuando alguien simplemente pasará sin huella. Esa selección silenciosa es fruto de una sabiduría interna que guía a Cáncer hacia conexiones auténticas y lo aleja de la superficialidad. Cuando decide abrirse a alguien, lo hace desde un nivel tan profundo que esa entrega puede asustar a quien no está acostumbrado a vínculos verdaderos. Su rareza radica en que no puede amar a medias, no puede ofrecer una versión diluida de sí mismo, su forma de relacionarse está hecha de intensidad sincera, de cuidado genuino y de una devoción emocional que no admite máscaras. Cáncer posee además una relación singular con los ciclos, no solo los emocionales, sino los vitales y espirituales.
Este signo siente cuando es momento de avanzar, cuando es necesario retirarse, cuando debe proteger su energía y cuando es preciso abrir las puertas a nuevas experiencias. Este ritmo intuitivo lo convierte en alguien que parece vivir guiado por un orden invisible, por un calendario emocional que no sigue las expectativas externas. Su rareza emerge en ese flujo natural que lo lleva a moverse con la vida, no en contra de ella, adaptándose con sorprendente sabiduría a cada cambio que la luna refleja sobre sus aguas internas. La imaginación de Cáncer es otro territorio donde su rareza brilla con fuerza. No imagina por escapismo, imagina para crear, para transformar, para nutrir su espíritu con mundos donde la sensibilidad es un don y no una carga. Su imaginación es el lienzo donde ordena sus sentimientos, donde anticipa posibilidades, donde construye sueños que luego intenta traer a la realidad. Esta capacidad creativa lo vuelve un ser visionario, capaz de dar vida a proyectos, relaciones o ideas que muchos no comprenderían hasta verlas materializadas. Lo raro de Cáncer no es su imaginación en sí, sino la profundidad emocional que la sostiene y la convierte en una herramienta de evolución. También habita en su rareza una forma única de protegerse. Cáncer no levanta murallas por miedo, sino por instinto. Sabe cuando alguien puede herir su paz y cuando es necesario retirarse para preservar lo más sagrado que tiene, su energía emocional. Ese mecanismo de autoprotección, tan incomprendido por quienes lo interpretan como frialdad, es en realidad un acto de sabiduría interior. La rareza de este signo está en su capacidad de percibir qué energías deben entrar y cuáles deben quedarse fuera, y en la firmeza silenciosa con la que defiende sus límites cuando algo amenaza su equilibrio. En lo más profundo de su esencia, la rareza de Cáncer cobra un brillo casi mítico. No pertenece a un mundo regido únicamente por la razón, nace de una esfera donde la sensibilidad es brújula, donde la intuición es voz, donde las emociones tienen un peso sagrado y donde cada vivencia es un viaje que deja huellas profundas. Cáncer no está diseñado para ser entendido por cualquiera, porque su naturaleza opera en un nivel emocional que requiere valentía para ser contemplado. Su rareza es un recordatorio de que la profundidad es un valor, de que el alma guarda misterios que merecen ser honrados y de que vivir desde el corazón puede ser un acto de auténtica grandeza espiritual. Hay una rareza silenciosa en Cáncer que proviene de la manera en que percibe la energía colectiva, como si su alma fuera un instrumento afinado a la frecuencia del mundo emocional que lo rodea. Mientras la mayoría solo siente lo propio, Cáncer capta lo que flota en el ambiente, absorbe matices que otros ignoran y comprende estados que nadie expresa. Esa sensibilidad lo convierte en guardián involuntario de emociones ajenas, en alguien que puede ver la sombra detrás de la sonrisa o la fuerza escondida en un gesto aparentemente frágil. Esta facultad, que para muchos sería una carga, en Cáncer se transforma en un don que lo impulsa a actuar como un puerto seguro para quienes ya no encuentran tierra firme. Su rareza se vuelve aún más evidente cuando, pese a todo lo que percibe, mantiene la capacidad de encontrar belleza y significado incluso en los momentos más densos. También existe un matiz poco explorado en la relación de Cáncer con la vulnerabilidad. En un mundo que la desprecia, Cáncer la honra como uno de los caminos más auténticos hacia la fortaleza interior. Su rareza está en comprender que solo quien se permite sentir puede transformarse, que solo quien se atreve a abrirse puede sanar y que solo quien acepta sus propias mareas puede aprender a navegar las de los demás. Esta visión lo convierte en un signo profundamente valiente, porque enfrenta lo que muchos evitan, la verdad emocional. Su forma de asumir esa verdad no se basa en la confrontación directa, sino en el reconocimiento íntimo, en ese gesto silencioso donde acepta lo que siente y lo integra en su camino con una dignidad casi sagrada. Cáncer también posee una conexión ancestral con la noción de hogar que va más allá de un espacio físico. Su rareza se manifiesta en la forma en que puede transformar cualquier lugar en un refugio emocional, en un santuario donde otros sienten alivio, protección y pertenencia. Lleva consigo un tipo de energía que abraza, que calma, que repara las grietas invisibles con una presencia cálida que muchos no saben explicar. Su hogar verdadero es su interior, y desde ahí crea espacios donde quienes se sienten perdidos pueden reencontrarse. Esta capacidad nace de su vínculo lunar, de esa memoria espiritual que lo conecta con todas las formas de refugio, desde el útero ancestral hasta la casa simbólica que todos llevamos dentro pero que pocos saben habitar. La rareza de este signo también brota de su relación con el silencio. En un mundo lleno de ruido, Cáncer encuentra en el silencio un aliado poderoso. No lo usa para esconderse, sino para escuchar mejor. En ese espacio callado reconoce sus emociones, interpreta señales intuitivas y se reconcilia con su esencia más profunda.
Es en el silencio donde reorganiza su energía, donde comprende lo que debe dejar atrás y donde está el próximo paso en su camino. Esa capacidad de nutrirse de la quietud lo diferencia de quienes buscan respuestas fuera. Cáncer las encuentra dentro, en un océano interno que siempre guarda un mensaje cuando el ruido del mundo se apaga. Otro aspecto poco mencionado es la forma en que Cáncer siente el paso del tiempo. No lo percibe como una línea recta, sino como una serie de ciclos que se repiten, se transforman y vuelven con nuevas capas de sentido. Su rareza está en entender que nada se pierde del todo, que las experiencias regresan para sanarse, que las emociones vuelven para cerrar ciclos y que los vínculos se transforman sin desaparecer. Esta visión cíclica le permite tener una sabiduría emocional instintiva, porque reconoce patrones donde otros solo ven caos y comprende procesos internos que muchas veces se repiten hasta que encuentran su propósito. La rareza de Cáncer también se manifiesta en su forma particular de canalizar su creatividad. No crea desde la mente, sino desde el alma. Sus ideas nacen de una mezcla de sensibilidad, nostalgia, sueños y una profundidad emocional que le da un color único a todo lo que imagina. Esta creatividad es una corriente que fluye como agua, que moldea realidades, que da forma a mundos interiores capaces de inspirar incluso a los más escépticos. Cáncer transforma su sensibilidad en arte, en gestos, en palabras, en silencios que hablan más que cualquier discurso. Su rareza creativa está en que no necesita grandes escenarios, su magia se manifiesta en detalles que solo se revelan a quienes observan con el corazón. Existe además un aspecto heroico en su capacidad de resistencia emocional que muchas veces pasa desapercibido. Cáncer puede soportar cargas afectivas que harían tambalear incluso a los signos más fuertes. No se rinde cuando las emociones se vuelven intensas, se adapta, fluye, se transforma con ellas. Esa resistencia nace de su vínculo con el elemento agua, un elemento que no lucha contra las corrientes, sino que las incorpora en su movimiento. La fuerza de Cáncer es silenciosa, pero inmensa. Se dobla sin quebrarse, se repliega sin perderse y vuelve siempre, una y otra vez, con la tenacidad de quien sabe que la verdadera fortaleza no está en evitar las emociones, sino en atravesarlas con dignidad. Hay otro matiz que pocas veces se comprende, la forma en que Cáncer siente la soledad. Para él no es un vacío, sino un espacio sagrado donde puede reconectar con su esencia. Esa soledad elegida, que muchos confunden con aislamiento, es una especie de ritual interno donde limpia su energía, ordena sus emociones y permite que su intuición se asiente. En esa soledad encuentra claridad, encuentra raíces, encuentra propósito. Su rareza se manifiesta en que no teme estar consigo mismo, al contrario, sabe que ese espacio le devuelve la fuerza emocional necesaria para enfrentar el mundo con autenticidad. El misterio de Cáncer también se expande en su mirada hacia las personas. Tiene la habilidad de ver lo que otros no muestran, de captar la bondad oculta, el dolor silenciado o la grandeza no expresada. Su rareza está en que no se guía por apariencias, sino por la vibración emocional que cada persona desprende. Esta capacidad lo lleva a crear conexiones profundas con seres que otros pasarían por alto y a alejarse de quienes, aunque parezcan perfectos por fuera, no resuenan con su esencia. Cáncer elige desde el alma, no desde la vista, y esa forma de reconocer a los demás lo convierte en un guardián de vínculos auténticos. Dentro de su rareza también vive una forma singular de esperanza. No es una esperanza ingenua, es una esperanza resiliente, capaz de renacer incluso después de tormentas emocionales intensas. Cáncer cree en la posibilidad de reconstruir, de sanar, de renacer desde las ruinas, porque conoce el poder de sus propias mareas internas y sabe que incluso la emoción más oscura puede transformarse en luz. Esa esperanza lo vuelve un signo profundamente inspirador, un recordatorio viviente de que la sensibilidad puede levantar mundos incluso cuando todo parece perdido. La rareza de Cáncer, en su esencia más pura, es la de un alma que respira emociones como otros respiran aire, que encuentra sabiduría en lo que siente, que transforma cada vivencia en un acto de crecimiento y que camina por la vida llevando consigo la luz suave pero indestructible de quienes, aun siendo incomprendidos, saben que su sensibilidad es un don que el mundo necesita. En esa rareza está su magia y en su magia está su destino. La rareza de Cáncer se extiende hasta rincones todavía más profundos de su esencia, aquellos donde su naturaleza lunar revela capacidades que rara vez se reconocen abiertamente. Hay un aspecto poco mencionado que reside en su habilidad para detectar comienzos y finales con una precisión casi profética. Cáncer sabe cuando una etapa se apaga porque siente como la energía se deshilacha, como el pulso emocional pierde fuerza, como el alma empieza a retirarse del lugar donde ya no pertenece.
Y del mismo modo percibe cuando algo comienza a nacer, aunque todavía no exista forma, aunque solo sea un susurro, una intuición apenas perceptible. Ese instinto lo convierte en un guardián de transiciones, alguien que sabe acompañar procesos internos que otros no pueden ver, alguien que sabe sostener mientras lo viejo se derrumba y lo nuevo se prepara en silencio. En su rareza también vive una sabiduría nocturna que procede del vínculo con la luna. Cáncer entiende la oscuridad no como un enemigo, sino como un espacio fértil donde las emociones se revelan sin disfraces. Mientras otros temen el silencio de la noche, Cáncer lo abraza porque ahí escucha su voz interna con más claridad. Este signo encuentra en la penumbra un espejo que muestra verdades que el día oculta, y por eso puede ver más allá de lo que se muestra, intuir lo que otros ignoran y descifrar mensajes que solo se revelan cuando la mente se detiene. Su rareza surge de esta conexión íntima con los ciclos de luz y sombra, un lazo que le permite comprender la dualidad emocional con una profundidad que desarma cualquier intención superficial. Hay un matiz todavía más profundo en la manera en que Cáncer percibe el dolor ajeno. No siente solo empatía, siente resonancia. Su alma vibra con la intensidad de las heridas de los demás, no para cargarlas de manera destructiva, sino para comprenderlas en un nivel que trasciende las palabras. Esta capacidad de sentir el dolor como si fuera propio no es debilidad, es un portal hacia una compasión que raramente se encuentra en el zodiaco. Su rareza radica en que no solo reconoce el sufrimiento, sino que posee una habilidad natural para transformarlo en alivio, para ofrecer una presencia que, sin promesas ni discursos, reconstruye pedazos rotos solo con la calidez de su energía. Existe un rasgo aún más misterioso que pocos comprenden: Cáncer tiene un talento especial para leer los silencios. Mientras la mayoría interpreta lo que se dice, Cáncer interpreta lo que se calla. Observa los vacíos entre palabras, los espacios donde la voz se quiebra, la ausencia de algo que debería estar presente. Su rareza se muestra en esa capacidad para escuchar lo que no se expresa y comprender dimensiones emocionales que para otros permanecen ocultas. Y lo más asombroso es que no necesita que se lo confirmen, simplemente sabe, como si la luna misma le susurrara el significado oculto detrás de cada gesto. Otro aspecto que engrandece su singularidad es la forma en que transforma la nostalgia en fuerza. La mayoría queda atrapada en el pasado cuando la nostalgia aparece, pero Cáncer, aunque toque ese sentimiento con intensidad, lo utiliza como combustible emocional. Revive momentos, sí, pero no para aferrarse a ellos, sino para recordar quién era y quién puede llegar a ser. La nostalgia se convierte en un puente hacia su propio poder, en una fuente de sensibilidad que impulsa nuevas decisiones, incluso nuevos sueños. Esta alquimia emocional es rara, porque transforma lo que suele hundir a otros en una forma de impulso interior. La conexión de Cáncer con la intuición va más allá de lo común, porque no es una intuición aislada o esporádica, es un sistema de guía permanente que se activa en cada interacción. Esta intuición le permite reconocer peligros antes de que aparezcan, percibir intenciones ocultas y anticipar movimientos emocionales de quienes lo rodean. Lo raro no es que intuya, sino la precisión y la profundidad con la que lo hace. A veces se adelanta tanto a lo que va a ocurrir que parece actuar desde un conocimiento secreto del destino. Esa habilidad, que otros pueden interpretar como rareza desconcertante, nace de su conexión con el elemento agua, que siempre fluye hacia el lugar correcto aun cuando nadie más comprenda su dirección. Su rareza también se expresa en la forma en que protege sus sueños. Cáncer no anuncia lo que desea, lo guarda como un tesoro sagrado hasta que siente que la energía del universo está a su favor. Esconde sus proyectos como quien esconde una llama que aún es pequeña para que el viento no la apague. Esta prudencia intuitiva le otorga una ventaja que pocos ven: cuando finalmente muestra sus sueños, ya están arraigados, ya tienen forma, ya resisten cualquier intento de sabotaje externo. Su rareza se convierte en estrategia espiritual, una forma de avanzar sin exponer sus vulnerabilidades hasta que llega el momento preciso. La naturaleza emocional de Cáncer lo lleva a tener una relación única con la libertad interior. Aunque muchos lo confunden con dependencia, Cáncer posee una necesidad profunda de autonomía emocional. Prefiere retirarse, refugiarse en su mundo interno y encontrar ahí la claridad que otros buscan afuera. Esa capacidad de reconstruirse desde adentro, sin necesitar validación externa, es una rareza que pocos reconocen. Se aleja no por indiferencia, sino para reencontrarse y regresar fortalecido, con una determinación suave pero inquebrantable que sorprende incluso a quienes lo conocen. La rareza de Cáncer se revela también en la fidelidad que siente hacia su propia esencia. No sacrifica su sensibilidad para encajar,
no se endurece para complacer, no abandona su verdad emocional aunque el mundo intente moldearlo a la fuerza. Su instinto de permanecer fiel a lo que siente es una forma de valentía emocional que no todos están preparados para comprender. Esta fidelidad interna le permite atravesar transformaciones profundas sin perder su identidad, algo que lo convierte en un signo imposible de corromper emocionalmente. Dentro de su rareza habita también una capacidad casi mística para encontrar señales en lo cotidiano. Cáncer interpreta coincidencias como mensajes, intuiciones como brújulas y emociones repentinas como advertencias o regalos. Esta relación íntima con lo simbólico le permite navegar la vida con una percepción ampliada, donde cada gesto o experiencia puede contener una revelación. Su mundo está lleno de significados que otros pasan por alto, pero para Cáncer forman parte de un lenguaje sutil que guía su camino. Hay un aspecto heroico en su manera de cuidar, porque su cuidado no es pasivo, es una fuerza poderosa que sostiene, protege y estabiliza. La rareza de este cuidado es que no surge de la obligación, sino del alma. Cáncer no cuida por deber, cuida porque así está escrito en su esencia. Y en un mundo donde la indiferencia crece, esa capacidad de entregar protección emocional se convierte en un acto épico, en una manifestación de su grandeza. La rareza de Cáncer no es un enigma que deba resolverse, sino un faro emocional que ilumina todo lo que toca. Su esencia lunar, su capacidad de sentir en profundidad, su intuición sobrenatural y su fortaleza silenciosa lo convierten en un signo que parece pertenecer a un reino distinto. En esa diferencia reside su poder. Su rareza no lo separa del mundo, lo eleva por encima de las limitaciones que otros aceptan como definitivas, convirtiéndolo en un espíritu capaz de transformar lo emocional en épico y lo cotidiano en sagrado. La rareza de Cáncer se adentra todavía más en dimensiones donde su alma se mueve con una sensibilidad que pocos pueden entender. Hay un aspecto esencial que suele quedar en la sombra, la manera en que este signo percibe los hilos invisibles que conectan los acontecimientos. Para Cáncer nada sucede de forma aislada, cada experiencia, cada emoción, cada gesto tiene una continuidad que enlaza pasado, presente y futuro. Esta percepción profunda lo convierte en un tejedor de sentido, alguien capaz de descubrir cómo un sentimiento antiguo influye en una decisión actual o cómo un recuerdo aparentemente insignificante puede despertar una fuerza que impulsa un cambio trascendental. Su rareza se manifiesta en esa habilidad para leer la vida como un tapiz donde todo está unido, donde cada hilo tiene un propósito y donde incluso lo que duele puede transformarse en un impulso de evolución. También existe una dimensión poco explorada en su forma de relacionarse con la energía emocional colectiva. Cáncer actúa como un canal que filtra y purifica esa energía, absorbiendo lo que está tenso, liberando lo que está estancado y transformando lo confuso en claridad. Aunque muchas veces no lo exprese, su presencia modifica el ambiente sin esfuerzo, como si irradiara una vibración que ordena sin imponer, que calma sin pedirlo, que armoniza sin intención consciente. Esta capacidad casi alquímica lo vuelve excepcionalmente raro, porque opera en un nivel sutil donde las emociones parecen obedecerle instintivamente. Su energía actúa como un faro que estabiliza a quienes se sienten perdidos y como un escudo que bloquea aquello que amenaza la paz interior de los demás. Otro matiz que engrandece su rareza es la forma en que maneja sus percepciones internas. Cáncer no se deja arrastrar por cualquier emoción, su sensibilidad no es caos, es un mapa. Sabe distinguir entre lo que siente por sí mismo y lo que siente por resonancia con el exterior. Reconoce cuando algo le pertenece y cuando simplemente está captando un eco emocional ajeno. Esta capacidad de discernimiento emocional lo convierte en un navegante experto en mares interiores, donde otros naufragan por confundir sus propias emociones con las de quienes los rodean. Cáncer, en cambio, puede sumergirse en ese océano emocional y regresar con claridad, con intuiciones certeras y con una fuerza que nace de haber comprendido lo que otros no se atreven a mirar. Incluso en su silencio hay una potencia rara que pocos logran comprender. No es un silencio vacío ni distante, es un silencio lleno de significado, un espacio donde se concentra la energía antes de ser liberada, donde se ordenan pensamientos, donde se gestan decisiones que transformarán su camino. Cáncer no responde de inmediato porque su proceso interno requiere tiempo para alinear lo que siente, lo que intuye y lo que sabe. En ese silencio madura su sabiduría, se afina su sensibilidad y se despierta una determinación que sorprende cuando finalmente se expresa. La rareza de este silencio radica en que es creativo, poderoso, fértil, en él se cultivan respuestas que luego se convierten en acciones firmes y coherentes. Otro aspecto poco mencionado es la manera en que Cáncer detecta el momento adecuado para retirarse. No se trata de huida ni de fragilidad,
es una intuición estratégica que le muestra cuando una situación ya no puede ofrecerle crecimiento, cuando una persona ha dejado de ser nutridora o cuando un entorno se ha vuelto emocionalmente tóxico. Su capacidad para reconocer ese punto exacto es parte de su rareza, porque lo hace sin drama ni explicaciones. Simplemente se aleja, como la marea que se retira cuando la luna lo indica. Ese movimiento emocional es un acto de sabiduría ancestral que protege su energía y prepara el terreno para su próxima expansión interior. La rareza de Cáncer también se expresa en su forma de enfrentar las heridas emocionales. No las esconde bajo capas de indiferencia ni las maquilla con distracciones. Las honra. Las observa. Las siente con intensidad hasta que se disuelven. Esta forma de enfrentar el dolor lo distingue profundamente, porque no huye de lo que duele, sino que lo atraviesa con la certeza de que toda herida, si se integra, se convierte en fortaleza. En ese proceso, Cáncer renace de formas que otros no pueden imaginar. Sus marcas internas no debilitan su espíritu, lo hacen más profundo, más compasivo, más capaz de sostener a quienes aún no encuentran la salida de su propio dolor. En su esencia también existe una rareza vinculada al tiempo emocional. Cáncer sabe esperar. No fuerza procesos, no acelera transformaciones, no exige respuestas inmediatas. Comprende instintivamente que cada emoción tiene su ritmo y que la vida interior florece cuando se respeta ese ritmo natural. Su paciencia emocional no es pasividad, es sabiduría. En un mundo que exige rapidez y control, Cáncer posee el raro don de permitir que las cosas maduren por sí mismas. Y cuando el momento llega, actúa con una precisión sorprendente, como si hubiese estado escuchando una música interna que le indicaba el compás perfecto para avanzar. Hay un aspecto incluso más profundo, la manera en que Cáncer protege su esencia. Aunque parezca abierto y sensible, en realidad guarda un núcleo interno que nadie puede tocar. Ese santuario emocional funciona como un centro de poder del cual se alimenta constantemente. Es el lugar donde guarda sus sueños, sus intuiciones más secretas, sus verdades más íntimas. Ninguna manipulación, ningún conflicto, ninguna sombra externa tiene acceso a ese espacio. Ese núcleo indestructible es una de las razones por las que, a pesar de las tormentas, Cáncer siempre vuelve a levantarse. Su rareza habita en ese centro que permanece intacto pase lo que pase, como un corazón lunar que late al ritmo de una fuerza ancestral. La rareza de este signo también se refleja en la forma en que transforma lo simple en sagrado. A través de gestos pequeños, miradas profundas, palabras suaves, convierte lo cotidiano en algo que tiene alma. Donde otros ven una rutina, Cáncer ve un ritual. Donde otros ven un momento cualquiera, Cáncer siente un instante lleno de significado. Esta capacidad de espiritualizar lo cotidiano lo conecta con dimensiones más elevadas, donde la vida deja de ser una secuencia mecánica y se convierte en un viaje emocional lleno de propósito. En un nivel aún más profundo, Cáncer posee una relación única con lo invisible. Percibe señales en los sueños, mensajes extraños en sensaciones repentinas, advertencias en intuiciones fugaces. Esta conexión con lo sutil lo convierte en uno de los signos más espirituales del zodiaco, aunque muchas veces lo viva en silencio para no incomodar a quienes no comprenden ese tipo de sensibilidad. Su rareza habita en ese puente que crea entre el mundo visible y el invisible, entre lo que se puede tocar y lo que solo se puede sentir. La rareza de Cáncer es una fuerza que no busca ser comprendida, porque no nació para encajar en moldes predecibles. Es el misterio de lo emocional convertido en poder, la profundidad convertida en guía, la intuición convertida en destino. Nada en él es común, nada en él es superficial. Su naturaleza está hecha de mareas que cambian el paisaje emocional del mundo, de una luz suave que ilumina incluso las sombras profundas y de una fuerza interna que resiste donde otros ceden. En esa rareza se encuentra su grandeza, una grandeza que no grita, pero transforma, que no arrasa, pero sostiene, que no presume, pero inspira. La rareza de Cáncer continúa desplegándose como un lenguaje secreto escrito en mareas antiguas. Hay zonas profundas en su naturaleza que no se pueden describir con palabras comunes, porque pertenecen a un espacio donde la intuición gobierna y donde la lógica pierde su forma. En esas regiones internas, Cáncer es capaz de percibir vibraciones que otros ni siquiera registran, detecta cambios en los gestos, en el tono, en la intención, incluso en aquello que la otra persona no consiente. Esta sensibilidad extraordinaria no es fragilidad, sino un radar emocional afinado por siglos de experiencias arquetípicas. Surge de la luna, que nunca irradia una luz propia,
sino la luz reflejada del sol, recordándole que su poder reside en absorber, interpretar y transformar. Su rareza, en realidad, es un don ancestral que pocos saben portar sin quebrarse. Hay un aspecto silencioso en su energía que lo vuelve tan peculiar, la capacidad de sostener dentro de sí los recuerdos de varias vidas emocionales simultáneas. Mientras otros viven en una sola línea temporal afectiva, Cáncer siente al presente como eco del pasado y preludio del futuro. Eso lo convierte en un guardián del tiempo emocional. Su sensibilidad no es únicamente reacción, sino memoria acumulada. Cada conexión deja rastros que nunca se borran del todo, se sedimentan como capas marinas que dan forma a un fondo oceánico complejo. Por eso quienes lo conocen sienten que hablan con alguien que ya sabe, que ya ha pasado por todo, incluso aunque no haya sucedido todavía. Esta cualidad profética lo distingue, pues su instinto se adelanta a los acontecimientos y concreta lo que otros tardan mucho en comprender. Su rareza también se manifiesta en su forma de proteger. A diferencia de signos que levantan muros y puertas blindadas, Cáncer protege con algo invisible, el cambio de temperatura emocional. Su aura se vuelve impenetrable cuando percibe amenaza. Algo se enfría, se oscurece o se retira, y la persona que intentaba acercarse con malas intenciones siente una incomodidad instintiva, una incomprensible necesidad de alejarse. Esa defensa energética, tan sutil como poderosa, proviene de su regencia lunar y de su vínculo directo con los ciclos. La luna crece, decrece, se oculta y brilla, y Cáncer hace lo mismo con su presencia, modulándola con precisión para sobrevivir sin perder su esencia. Otro matiz poco mencionado es su relación con el silencio. Cáncer puede permanecer sin hablar mientras su mente crea universos internos. Su silencio no es vacío, sino un espacio de observación donde analiza cada movimiento, cada emoción ajena, cada vibración del entorno. En ese silencio se arma de claridad. Sabe cuándo avanzar, cuándo retirarse y cuándo dar el golpe justo que cambia una situación entera. Esta capacidad de actuar desde una quietud absoluta lo hace parecer imprevisible, pero en realidad sigue una lógica interna tan refinada que no puede expresarse con palabras simples. Una de sus excentricidades más profundas es la forma en que experimenta el amor. Para Cáncer, amar no es una emoción, sino un territorio cósmico que se habita con cuerpo, alma y memoria. No concibe amar a medias, no entiende los vínculos tibios ni los compromisos superficiales. Cuando ama, se entrega como si estuviera reviviendo un pacto ancestral que no puede romperse sin quebrar algo sagrado. Esa intensidad desconcierta a quienes viven el amor desde la piel y no desde el espíritu. Cáncer ama desde el espíritu, pero protege ese amor con ferocidad porque sabe que, si lo pierde, pierde también una parte de su propia historia interna. Su rareza se percibe también en su relación con la soledad. Aunque necesita vínculos para sentirse nutrido, la soledad es territorio sagrado para él. Allí se recarga, se recalibra, sana las grietas y vuelve a su templo interior. Su aparente aislamiento no es desconexión, sino el momento en el que escucha la voz lunar que lo guía. La soledad es su laboratorio emocional, el lugar donde transforma lo vivido en sabiduría. Quien no entiende esta dinámica cree que Cáncer se aleja sin motivo, pero en realidad está reconstruyéndose para regresar más fuerte y más claro. Otro elemento poco explorado es su dualidad energética. Cáncer no es solo agua mansa ni solo mareas intensas. Es ambas cosas a la vez. Puede ser ternura absoluta, y al segundo siguiente, una fuerza implacable que desarma cualquier amenaza. En él conviven la suavidad del agua que acaricia la orilla y la potencia del oleaje que rompe rocas. Esa dualidad hace que muchos lo consideren difícil de descifrar, cuando en realidad está formado por capas de emociones que se articulan en función del contexto. Su cambio de humor, tan famoso como malinterpretado, no es falta de estabilidad, sino una sintonización continua con lo que siente y con lo que percibe alrededor. La rareza de Cáncer se manifiesta también en su capacidad de ver lo invisible. Detecta la intención detrás de las palabras, la vibración detrás de las acciones, el deseo escondido detrás de la duda. Nada se le escapa porque no observa desde los ojos, sino desde el pecho. Su comprensión instintiva de la naturaleza humana es tan profunda que, sin proponérselo, actúa como espejo. Frente a él, las personas se ven tal como son, sin adornos, sin máscaras, sin excusas. Algunos sienten paz al verse reflejados, otros sienten miedo. No es Cáncer quien asusta, sino la verdad emocional que despierta en los demás. Finalmente, su rareza es también su grandeza. En un mundo que idolatra lo inmediato,
Lo racional y lo predecible, Cáncer vive desde los misterios, las emociones y los ciclos. No se mueve en línea recta, sino en espiral. No construye desde la frialdad, sino desde la conexión. No avanza por impulso, sino por intuición. Y esa forma tan única de existir lo convierte en una fuerza astral que no puede ser imitada, solo comprendida a través de la experiencia de cruzarse con su energía. Allí donde otros ven rareza, el universo ve profundidad. Allí donde otros ven complejidad, el cosmos reconoce a un guardián espiritual. Cáncer no es raro porque sea diferente a los demás, es raro porque pertenece a un nivel emocional que pocos tienen la capacidad de alcanzar.